La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor Dios Todopoderoso por un nuevo día que nos da, buscando alabarle y adorarle y buscando que su gozo esté en nosotros. Pidiéndole al Señor que mientras meditamos en las Sagradas Escrituras, mientras le adoramos y bendecimos su nombre, Él pase en medio del pueblo para hacer lo que en su gran misericordia Él quiere hacer entre nosotros. Nuestro hermano Isaac con nosotros. Gloria al Señor. En esta mañana, donde quiera nos esté escuchando, deseamos que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el capítulo 6 de Lucas. Si puede acompañarnos en la lectura, vamos a leer de los versículos 46 al 49 en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Dice la bendita palabra del Señor de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo manear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, por esta palabra preciosa y bendita que Él tiene siempre como el pan de vida para nosotros, siendo el pan de vida vivo el Señor Jesucristo. Y en esta porción estamos una vez más aquí ante una parte de las Sagradas Escrituras muy conocida por muchos, pero que siempre el Señor tiene para nuestras vidas un mensaje espiritual grato a nuestra alma. Y nos está hablando el Señor, primero hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que digo. En primer lugar, este versículo nos está invitando a meditar en nuestras vidas. Todos los que le decimos Señor al Señor, debemos meditar si le estamos diciendo desde el corazón. ¿Y por qué desde el corazón? Porque desde el corazón sale la voluntad del humano. Porque desde el fondo del corazón es que nosotros, si decimos Señor a alguien, es porque le vamos a obedecer. Pero ¿cómo le vamos a llamar Señor a alguien y estamos, digamos así como un ejemplo, mofándonos de lo que Él dice? Es aquí donde muchos, al leer las Sagradas Escrituras, estamos haciendo algo incorrecto. Por cuanto que desde el momento que discutimos su palabra, desde el momento que queremos razonar su palabra, nosotros queremos decirle Señor solo, como dice la Escritura, del diente al labio. Porque aquel que habla con verdad, también con verdad hace ese afecto hacia aquel a quien ama. Y cuando nosotros le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, primeramente es porque le amamos. Y si le amamos, guardamos sus mandatos. Y si le amamos, no discutimos esta palabra. ¿Cuántos hay
que cuando les conviene dicen, eso era la ley. Tenían fijada su vista en la ley. Y el Señor nos está diciendo claramente, yo no vine a abolir la ley, a quitar la ley, vine a cumplir la ley. Y Él es nuestro ejemplo. Por lo tanto, cuando Él nos pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Porque el Señor, antes que cualquier sacrificio, Él quiere obediencia. Pero nosotros queremos hacer los sacrificios en desobediencia. Y aquí estamos en problemas con el Señor. Porque la palabra de Dios, como decíamos en cierta ocasión, lo que está escrito, escrito está. No le andemos dando otra carita, no le andemos buscando otras cosas a las Sagradas Escrituras. Y aquí en esta pregunta nos podríamos entretener mucho, pero solo diremos esto. Cuando dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Esto es una invitación, como decía, a meditar en nuestra vida, pero no solamente a eso. Esta es una pregunta para que también nosotros quitemos de nuestra vida aquello que está poniendo excusa, para que quitemos de nuestra vida aquellas cosas que las ponemos por obstáculo a la palabra real del Señor para con nosotros. Para que nosotros entendamos, yo soy hijo de Dios y no hay problema. No es así. Primeramente tenemos que ser muy temerosos de Dios cuando decimos yo soy hijo de Dios. Porque mientras decimos esas palabras, debemos con el corazón saber que lo estamos diciendo para el Señor con todo el respeto, la veneración y adoración que Él se merece. No es solo de decir. Pero el número 47 nos está diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. La condición es el que viene a Él, los que hemos venido a Él. Y en la pregunta anterior entendemos, los que hemos venido a querer obedecerle a Él. Hace un momento oíamos en la predicación acerca de los ídolos. A muchos les molesta, pero es que está escrito. No es cosa que se está hablando de nuestra mente, está en la palabra del Señor. Y es necesario que nosotros no oigamos a hombre, sino a Dios que nos hable a través de las Escrituras, usando a los que venimos a predicar o a meditar en su palabra. De manera que todo aquel que viene a mí, dice el Señor, todo aquel que viene a mí, y es que nadie puede acercarse al Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre pone temor en nuestro corazón hacia el Señor. Y ese temor, entendámoslo siempre, no es miedo, es reverencia. A ese temor se refiere. El temor de que si no hacemos conforme a lo que Él dice, nosotros tendremos paga muy fuerte y que nos dolerá. Mas si hacemos conforme a lo que el Señor manda, entonces hemos venido a Él y Él con su mano, con su poder, con su gracia, nos dará su gozo, nos dará de su alegría, de su paz, que son cosas más importantes en el hombre, en el humano. Porque algunos dicen, el dinero es mi Dios. Y si no lo dicen de palabra, con los hechos. Pero acordémonos cuánto dinero puede tener alguien y no tener paz en su corazón. Y estar ansioso por tener esa paz. Que esa paz que solo la puede dar el Señor Jesucristo. Teniendo o no teniendo dinero, Él nos da una paz que no tiene
no tiene ninguna dependencia de las cosas materiales. De manera que aquel que viene a mí y oye mis palabras, es decir, ponemos atención a lo que nos está diciendo el Señor. Y el Señor nos habla de muchas maneras, así lo dice las Sagradas Escrituras. Nos habla a través de la naturaleza misma. ¿Cuántas cosas hay en la naturaleza? Y todas nos hablan de la grandeza de Dios. Somos nosotros los que, amando más las cosas materiales, se nos ciega el ojo espiritual para no ver y entender toda la grandeza del Dios único y verdadero. Es necesario entonces que oigamos su palabra y las hace. Aquí viene como diciendo, la consumación de la palabra es lo que tú y yo hagamos. Porque si nosotros decimos que amamos, pero a la vez estamos poniendo tropiezo para la palabra de Dios a nuestros hermanos y amigos, entonces no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros decimos que amamos, pero hay hipocresía en nuestro corazón, tampoco estamos haciendo lo que la palabra dice. Es aquí donde la palabra tiene que hacerse vida en nosotros. La ley tiene que hacerse vida en nosotros. No despreciemos la ley, porque Jesús no vino a despreciar la ley. Lo único que vino a hacer es que por la gracia somos salvos y ya no por cumplir toda la ley, porque si así fuera, ninguno sería salvo. Ninguno tendría ni siquiera esperanza de salvación. Pero esto no significa que no vamos a guardar la ley. Por lo tanto, no la despreciemos con palabras que quieran decir que aquello era con la ley. La ley sigue siendo vigente. La ley sigue siendo esas normas que Dios ha dejado a nuestras vidas. Porque si nosotros dejamos a un lado el no matarás, entonces andaríamos matando los que buscamos de Dios. Porque si la ley también no fuera vigente, entonces podrías cometer adulterio y no te pasaría nada. La ley sigue siendo la ley. Lo que está escrito, escrito está. Como decíamos, la diferencia estriba en que Jesús vino para que nosotros tengamos libertad de poder buscar esa salvación tan grande. Y cuando el Señor dice que para nosotros ya no es la ley, no es porque no puede ser aplicada la ley a nuestra vida. Mientras, oiga bien, meditemos bien, mientras obedezcamos a todo lo que el Espíritu nos mande, entonces la ley no tiene nada con nosotros, porque si andamos en el Espíritu, no pecamos. Mas cuando no andemos en el Espíritu, si en algún momento el pie se va de lado, en ese momento la ley está para el que peca. Y de ahí no se aparta nadie, cualquiera que peque. La ventaja que tenemos los que nos acercamos al Señor Jesucristo es que cada momento andamos buscando obedecer al Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque obedeciendo al Espíritu de Dios, lo que está en la ley no se aplica a nosotros. Porque si amamos, ¿qué ley hay contra amar? Ninguna. Por lo tanto, amaremos y nada de la ley estará sobre nosotros. Esto es lo que dijo alguien por ahí como una espada de Damocles. Es decir, una espada que está ahí sobre la persona y no le hace nada. Pero cuando comete un error, baja la espada. Así es la ley de Dios. Ella está sobre todos. El que no peca, la ley no le hace nada.
Pero si pecamos en algún momento, esta palabra, esta ley de Dios inmediatamente cae sobre nuestras vidas. Y este ejemplo lo tenemos con el rey David. Cuando él pecó, aquel profeta Natán llegó y le dijo que había pecado. Pero luego llega también a decirle que el Señor le había perdonado. Pero le dice también que lo que ha hecho tiene que pagarlo. Si lo vemos desde el punto de vista material intelectual, parece que es contradictorio esto, pero no es así. Dios le perdona para que no le sean obstáculo para buscar la salvación de su alma. Pero lo que ha hecho en lo material, lo que ha hecho contra su prójimo, tiene que pagarlo. Tenemos que pagarlo. Y es aquí donde nosotros, los cristianos, los que nos hemos acercado al Señor, sabemos esto, que mientras andemos buscando del Señor, siempre el Señor estará favoreciéndonos. Pero en el momento que cometamos un error, la misma palabra de Dios hace justicia en nuestras vidas. Debemos comprender esto, porque el perdón de Dios es para salvación del alma, no para decir puedes hacer lo que quieras y no te pasa nada. No es así. No es posible que en la mañana te emborraches y en la tarde estás predicando. ¿Crees que Dios puede ser burlado? Así lo oímos en la predicación anterior. Dios no puede ser burlado. Aunque el hombre pensare, aunque el hombre con su falsa inteligencia creyere que puede burlar la palabra de Dios, se engaña a sí mismo. Dios es Dios. Pero sigamos con la Sagrada Escritura. ¿A quién es semejante? Os enseñaré, dice. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la peña. En la peña cavó y ahí puso el fundamento de su casa. Y aquí nos habla claramente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es la peña sobre la cual nosotros debemos edificar. ¿Y por qué dice esto? Hemos hablado que si andamos en la obediencia o buscando la obediencia al Espíritu de Dios, nosotros estamos fundados sobre la roca. Pero aquel que no lo hace puede recibir, puede pedirle a Dios un terreno y se lo va a dar. Pero no crea que eso significa que está el Señor avalando su conducta. No. Todos los hechos, milagros, sanidades que Dios te hace, amigo y amiga, te los hace para mostrarte su amor por ti, para ver si tú quieres venir a Él. Por eso nos muestra su amor, aún mandando a su Hijo a morir por nosotros. Pero también ha dejado sanidades, milagros, prodigios, para que les sean hechos a todos nosotros, y en especial a los que no han creído en el Señor Jesucristo, para mostrarles el gran amor que les tiene a ustedes y a nosotros. Pero Él quiere que le mostremos a Él el amor, aceptándole a Él y guardando sus mandatos. Esto es importante para que entendamos cómo este que funda, que construye su casa sobre la peña que es Cristo, va a venir la avenida, o sea, el aluvión, vendrá la correntada, pero su casa no caerá. Por otro lado, tenemos aquel que funda su casa sobre la arena. Y la arena es todo lo de este mundo que viene a destruir. La arena es todo aquello de este mundo que parece sólido, pero no lo es. El que ama su vida la perderá, dice la Escritura. Por eso el que funda sobre la arena no está teniendo el fundamento propio en el Señor Jesucristo, en su palabra, en sus mandamientos. Invito a ti, amigo y amiga, a ti, hermano y hermana, que te has alejado del Señor,
a que nos reconciliemos con el Señor, a que cumplamos: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Dios es el único, Jesús es el único que tiene solución a la vida, vida eterna. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo y bendito sea su nombre. Nuestro hermano Isaac con nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite meditar en su palabra. Hemos leído en Lucas capítulo 6, de los versículos 46 al 49. El Señor en su misericordia esta mañana nos permite meditar en el Evangelio de Lucas 6, del 46 al 49. Y vemos reflejado acá lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha dicho? Que cuando nosotros escuchamos su palabra y hacemos su palabra, somos semejantes a los hombres que edifican sobre la roca, sobre la peña, y sabemos que Jesucristo es esa roca y esa peña. Pero cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros oímos pero no hacemos, somos semejantes al hombre que edifica sobre la arena. Nosotros como cristianos estamos llamados a que nuestro fundamento sea Cristo, porque si nuestro fundamento no es Cristo y es cualquier otra cosa, estamos lejos de Él. Pero el Señor en su misericordia quiere que nos acerquemos a Él y estar a cuentas con Él siempre, porque como todos sabemos, hay una promesa para los que hemos creído en Cristo, de que Él viene a traer a su iglesia. Pero su iglesia tiene que estar haciendo lo que Él manda en su palabra, obedeciendo la voz de nuestro Señor, no solamente escuchándola, sino que haciendo lo que en ella está escrito. Es por eso que nosotros, amados hermanos, necesitamos que nuestro Señor nos mande siempre de su Espíritu Santo, nos mande siempre de su presencia, porque en todo momento necesitamos obedecer. Y cuando el Espíritu mora en nosotros, tenemos facilidad de obedecer al Señor. No nos va a costar, y es lo que debemos buscar siempre. Vamos a orar al Señor. Si tiene una petición puede ponerla a cabina de radio. Los números son 2131-6767 y 2221-6957. Puede poner su petición si quiere que le ayudemos a orar. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, en esta hora te bendecimos, Señor, te exaltamos. Gracias, poderoso Cristo, poderoso Padre Celestial, por tu palabra. A ti sea la gloria, poderoso Señor, en esta hora. A ti sea la alabanza, poderoso Cristo, a ti sea la adoración, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Por eso te rendimos la alabanza y la adoración a ti, porque solamente tú la mereces, poderoso Señor. Solamente tú eres digno, poderoso Cristo. Damos gracias, poderoso Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre Celestial, porque tú sigues estando con nosotros, tú eres fiel. Tú, poderoso Dios, has obrado en nuestras vidas y sigues obrando en ellas, poderoso Maestro. Te pedimos que nos ayudes a obedecerte y a seguir edificando sobre ti, poderoso Cristo, que eres la roca, y aléjanos de la arena, que es este mundo, poderoso Señor. Aléjanos de todo aquello que no eres tú, Señor amado. Queremos, Señor, crecer en ti, queremos seguir edificando en ti, y por eso es que pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestros corazones, siga ministrando nuestras vidas. En esta hora, Padre Celestial, pedimos que sea tu Espíritu Santo llegando hacia la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando en cualquier parte donde ellos estén. Ahí que llegue tu presencia, poderoso Señor, para que pueda fortalecer la vida de cada uno de mis hermanos, para que pueda llenar la vida de cada uno de ellos conforme a su necesidad, conforme a sus problemas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida, poderoso Señor, y los que no te conocen, los que no han hecho, Señor y Salvador tuyo, poderoso Cristo, que puedan, Señor, reconocerte como tu Salvador, poderoso Señor.
Sabemos, Señor, de que tú quieres salvar sus vidas y te entregaste en la cruz del Calvario por ellos, pero también te pedimos por nuestros hermanos que se han apartado de ti, que tú puedas, poderoso Señor, volver a tocar sus vidas, y a los que quieren más de tu presencia, más de ti, que tú sigas poniendo ese buen deseo, pero también la obediencia, para que tú, Padre Celestial, con toda libertad puedas derramarse sobre sus vidas. En esta hora, Padre Celestial, clamamos por Rosa Palacios. Ella pide sanidad total, poderoso Señor. No sabemos cuál es su enfermedad, pero sí sabemos que tú eres un Dios grande y pedimos tu misericordia. También pedimos tu misericordia por Blanca y Jocelyn Rivera e Isaías también, poderoso Señor. Ellos piden por sanidad de fiebre, poderoso Señor. Tú eres más poderoso que toda enfermedad y puedes sanar toda enfermedad. En esta hora, Señor, pedimos que te glorifiques sobre sus vidas, también en la vida de Ernesto Castellano. Obra, Señor, en su vida. Andrés Rodríguez pide por cancelación de deudas, poderoso Señor. Sabemos, Señor, de que tú tienes el control absoluto de cada una de las situaciones que mis hermanos atraviesan, pero también sabemos, poderoso Señor, de que tú te vas a glorificar. Glorifícate en quienes no pudieron presentar su petición en cabina, pero están clamando de rodillas ahí donde están, poderoso Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Todo acabaría sin